Hola, mi nombre es Manuel Cosano y en este nuevo vídeo vamos a explicar los diferentes sublenguajes que forman el lenguaje SQL. El lenguaje SQL viene en sus siglas de Structured Query Language, o la traducción sería lenguaje de consulta estructurado. El lenguaje SQL es un lenguaje estándar, más o menos estándar, utilizado por todas las bases de datos pues prácticamente al 100%. Tal y como tenemos aquí, al llegar a la base de datos relacionales nos encontramos con un solo lenguaje unificado capaz de gestionar datos, administrar la seguridad y los recursos de una base de datos. Es el lenguaje SQL, que ya hemos dicho las siglas, lo que significan, y que tiene diversas variantes y dialectos propios según cada fabricante, pero que en su mayor parte es totalmente compatible. Tradicionalmente se ha dividido este lenguaje, el lenguaje SQL, en tres sublenguajes. Pero en alguna bibliografía o en alguna bibliografía más nueva, pues aparece dividido en cuatro, según los autores. Y a mí me gusta más dividirlo en cuatro porque queda todavía mucho más claro. Estos cuatro sublenguajes en los que se divide el lenguaje SQL pues son los siguientes. El primero, el DDL, Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. El DDL o LDD, según la sigla en castellano. Esta parte del lenguaje está formado por las instrucciones que permiten crear tablas, modificarlas y eliminarlas. Es decir, lo que nos permite definir la estructura de la base de datos. Y también está formado por todas las instrucciones que permiten crear o manipular objetos como las vistas, dominios, etc. Fundamentalmente, esta parte del sublenguaje está formado por la orden create, mediante la cual podemos crear básicamente bases de datos, create database, create table, y todos los diferentes objetos como por ejemplo create domain para crear dominios, create index para crear índices, create view, etc. Pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de la parte del lenguaje SQL que integra las instrucciones para definir la estructura de la base de datos, las diferentes tablas, bases de datos, interrelaciones, tipos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún momento entrarían aquí las instrucciones que nos permiten manipular los datos en sí, ni introducir datos, ni borrarlos, ni modificarlos. Solamente las instrucciones que permiten modificar la estructura de la base de datos y crear objetos. Como segunda parte segundo sublenguaje del SQL nos encontramos el DML, Data Management Language, o lenguaje de manipulación de datos. En este caso, este sublenguaje lo forman las instrucciones que nos permiten manipular la información que hay dentro de la base de datos. No se tocan tablas, no se tocan estructuras, no se tocan campos, no se tocan vistas, no se tocan objetos, pero sí se tocan los registros, las tuplas en sí y la información que contiene la base de datos. Está formado por las instrucciones que permiten consultar, introducir, modificar y borrar filas, tanto de filas completas como de columnas por separado, es decir, que nos permite manipular la información contenida en la base de datos. Este sublenguaje lo forman básicamente cuatro instrucciones, que son la instrucción select, que nos permite consultar los datos de la base de datos, la instrucción insert, que nos permite introducir filas o tuplas en las diferentes tablas, la instrucción update, que nos permite modificar los registros, las tuplas que hay en la base de datos, y la instrucción delete, que nos permite modificar registros, tuplas en la base de datos. Cuidado, no hay que confundir la instrucción delete del DML, que es borrar registros, con la instrucción drop del DDL, que es la instrucción que me permite borrar objetos, borrar tablas, borrar bases de datos, borrar vistas, etc. Drop es para borrar objetos de la estructura de la base de datos, mientras que delete es la que me permite borrar registros en sí. El tercer sublenguaje sería el Data Control Language, o lenguaje de control de datos, DCL o LCD, que está formado por las instrucciones que permiten administrar la seguridad de quién puede acceder a la base de datos, escribir, modificar, borrar datos de una tabla, quién puede crear o eliminar tablas,
También se incluirán en este sublenguaje aquellas instrucciones que permiten realizar copias de seguridad estadísticas. Bien, dicho de otra manera, en este bloque de instrucciones tendremos las instrucciones que permiten crear, asignar privilegios o permisos a los diferentes usuarios de la base de datos, tanto asignarlos como revocar los privilegios, y también las instrucciones que nos permiten crear copias de seguridad, etc. Las dos principales órdenes de este bloque serían grant, que es la instrucción que me permite asignar privilegios y permisos a los usuarios, y revoke, que es la que me permite quitar esos privilegios. Por último, tenemos un cuarto sublenguaje. En las últimas autores, en la última bibliografía, aparece mucho este cuarto sublenguaje y a mí me gusta más clasificarlo aquí así, ya que las instrucciones de este sublenguaje no tienen nada que ver con la de los tres anteriores, que es el TCL, el Transaction Control Language, o lenguaje de control de transacciones, el TCL o LCT, que estará formado por las instrucciones que permiten iniciar, validar, deshacer y abortar transacciones tanto parciales como totales. Para poder realizar transacciones parciales será necesario crear puntos de salvaguarda a los que luego se podrá retornar, evidentemente. Bueno, pues en este bloque, en este sublenguaje, estamos hablando de las instrucciones que me permiten crear una transacción, validar una transacción, abortar una transacción o deshacer partes de una transacción. Estaremos hablando de instrucciones como begin o start transaction, que sería lo mismo, commit, que es la instrucción que valida las transacciones, save point, que es la instrucción que me permite crear puntos de salvaguarda a los que retornar, y rollback to punto de salvaguarda, que me permite retornar al principio de la transacción completa o a un punto concreto de ella. Bien, en definitiva y a modo de resumen, pues el SQL se divide en estos cuatro bloques, que son instrucciones que permiten crear la estructura de la base de datos, la parte estática; DML, instrucciones que permiten manipular las tuplas de la base de datos, los registros; DCL, instrucciones que me permiten asignar y quitar privilegios a las diferentes personas que pueden acceder a la base de datos; y TCL, que son las instrucciones que permiten crear, validar o abortar transacciones.